Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes en este precioso día, dando inicio a esta tercera lección sobre la oración. Un tiempo precioso hemos estado pasando con Sembradores de Vida, nuestro discipulado, que estoy seguro está siendo de muchísima bendición y agrado para todos ustedes. Recordarles nuestra primera clase, nuestra primera lección sobre el pecado, y que para eso vino Jesucristo, para quitar el pecado del mundo. También nuestra segunda lección sobre la salvación, el sacrificio hecho por Cristo en la cruz, precisamente para darnos ese perdón y esa justificación, regeneración y adopción en nuestras vidas. El día de hoy vamos a tocar entonces el tema de la oración. Entonces vamos a pasar a nuestro material y vamos a iniciar entonces con este tema, la oración. ¡Bienvenidos! Muy bien, dicho esto, entonces nuestro material tenemos aquí. Recuerda que en las líneas vamos a ir llenándolas poco a poco. En casa con tu lapicero, lápiz, esfero, bolígrafo, puedes ir escribiendo y llenando la guía, y de esa manera podemos entonces empezar. La oración es el privilegio que tengo de hablar con mi Creador y Salvador. Si desarrollo una profunda relación con Él, así como el aire es para mi cuerpo, la oración es el aire para mi espíritu. Qué importante es entender que la oración es un privilegio que no tienen todas las personas. Y no lo tienen no porque Dios no se los dé, sino porque no lo utilizamos. Orar entonces es hablarle a Dios, es expresar lo que hay en nuestro corazón, es decirle lo que hay en nuestra vida en el momento en que lo estamos haciendo. Si en tu corazón hay tristeza, pues orar es decirle a Dios tu tristeza. Si en el momento en que vas a hablar con Él estás con alegría, pues es el momento de expresar tu alegría. Si tienes dudas e inquietudes, a través de la oración expresa tus inquietudes y tus dudas delante de Dios. La oración entonces es clave, fundamental para cada uno de nosotros, porque a través de ella es que nos comunicamos con nuestro Dios, con nuestro Creador. Primer punto, verdades de la oración. Ahí en el capítulo 11, el versículo 1 y 2 de Lucas, encontramos la oración, una oración maravillosa. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la famosa oración del Padre Nuestro. Qué importante es que entendamos que la oración del Padre Nuestro es un modelo de oración. Es la forma con cada uno de los ingredientes que debe llevar nuestra oración cotidiana. Dicho eso, entonces, tenemos que Dios nos ordena a orar. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 17 y 18, la Biblia dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mira el versículo 17, orad sin cesar, es decir, todo el tiempo debemos orar. Sin embargo, también Efesios capítulo 6, versículo 18, dice la palabra: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia, constancia, siempre lo debemos hacer. Entonces podemos y debemos aprender a orar. Ahí en Lucas, el capítulo 11, el versículo 1, que ya lo leímos, vemos que el Señor le dice, mire, él estaba orando y el discípulo le dice: enséñanos a orar. Por esa razón es que tú y yo podemos y debemos aprender a orar. Y la oración no es una frase, no es una composición literaria que podamos nosotros repetir continuamente. La oración básicamente es expresar lo que hay en nuestro corazón hacia Dios. Podemos y debemos enseñar a orar. Jesús lo hizo con sus discípulos, también Juan el Bautista. Ahí en Lucas 11:1, que ya lo leímos, encontramos esa cita. Qué importante es no solamente orar nosotros, sino enseñarle a los que están con nosotros a orar, a hablar con Dios. La oración es un privilegio para cada uno de nosotros. Debemos orar en secreto, pero también debemos orar en público. En Mateo capítulo 6, el versículo 6, encontramos que la palabra del Señor nos dice así: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración privada. Hay momentos donde podemos unirnos con alguien más, con nuestra familia, con alguien más a orar, pero aquí Dios nos está hablando de orar individualmente. La oración es un hecho individual, es un acto individual del que tú y yo debemos practicar todos los días. También podemos orar en público, es decir, con otras personas, con nuestra familia, nuestros hijos, pero en este caso el Señor nos manda también a orar de manera privada, a expresar lo que hay en nuestro corazón. Debemos orar con humildad. Aquí en Lucas, el capítulo 18, el versículo 9 al 14, no lo voy a leer porque es bastante extenso, pero ahí está la cita. Básicamente habla de dos hombres, un fariseo, un religioso de la época, y un publicano, alguien que para su época era sin importancia, alguien de la baja, pues podemos decirlo de esa manera, con mucho despectivo lo narra y se le decía publicanos precisamente de una forma despectiva. El fariseo ambos ingresan a orar y el fariseo empieza a orar con unas frases todas organizadas y empieza el versículo 11, puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero mire la actitud del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Mira lo que dice el versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, es decir, el publicano, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando nosotros vayamos a orar, debemos hacerlo con humildad. No podemos ir y decirle: Señor, pues la verdad yo no sé por qué estoy aquí, pues dicen que tenemos que orar y hoy estoy hablando contigo, pero la verdad no necesito nada. No. Precisamente la oración, cuando vamos a orar, es porque tenemos una profunda necesidad de nuestro Dios. Es porque dependemos totalmente de su misericordia y de su bondad. La oración debe ser en el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué porción más hermosa que nos muestra la actividad, la función del Espíritu Santo en la oración. Nosotros muchas veces no sabemos pedir y a veces le decimos a alguien: oiga, mire, ¿cómo hago para orar? No, dile al Espíritu Santo que Él se encarga de acompañarte en la oración y de interceder por ti ante el Padre para que escuche tu oración y sea resuelta tu situación. La oración debe ser con fe, no dudando nada. Muchas veces vamos a orar y decimos: Señor, pues la verdad no creo que hagas algo, pero pues si puedes. No, la oración debe ser con fe, creyendo, con esa certeza, esa convicción de que Dios va a hacer y nos va a dar lo que nosotros, o mejor, va a escuchar lo que nosotros le estamos pidiendo. B, Él es mío. Debo posesionarme de esta verdad. Puedo dirigirme al Señor sin intermediarios. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 6 versículo 18: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando nosotros vayamos a orar, no necesitamos de ningún intermediario. Somos hijos de Dios. En la lección pasada hablábamos de que somos adoptados, somos hijos de Dios, legítimos, herederos también con Cristo. ¿Qué significa eso? Que podemos ir a nuestro Padre cuantas veces querramos, de la manera que querramos, y Dios nos va a recibir porque somos sus hijos. No necesito de ningún intermediario, no necesito de otra persona para orar. Necesito simplemente con mi corazón, con humildad, con fe, ir a la presencia de Dios y expresar lo que necesita mi vida, necesita mi alma. C, Él está en el cielo. En Isaías capítulo 66, el versículo 1 dice: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. Él está en todo lugar, lo puedo encontrar y siempre está dispuesto para mí. Un atributo de Dios es que es omnipresente, es decir, que está en todas partes. La expresión omni significa todo presente, está en todo lugar. ¿Qué significa eso? Que Dios está contigo donde tú estás.
Si te metes a tu habitación, ahí está el Señor. Si vas tal vez al baño a orar, ahí Dios está contigo. Si tal vez tienes un lugar donde tú vas a orar, Dios está contigo. Si vas caminando o vas en el transporte público o vas caminando hacia tu trabajo y quieres orar, ahí Dios va contigo acompañándote. Nuestra oración debe ser siempre dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo y con la dirección del Espíritu Santo. Lucas capítulo 22 versículo 42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, en el momento previo a su arresto para ser crucificado, y él le dice a sus discípulos, no duerman, es tiempo de orar. En Juan capítulo 5 versículo 43, la palabra del Señor nos lo refiere también y dice de la siguiente manera, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Lo que el Señor Jesús está diciendo es precisamente eso, que muchas veces no recibimos a Dios, pero viene otra persona, otra cosa, y eso sí lo recibimos sin ningún problema. Recuerda que la oración debe ser dirigida al Padre a través del sacrificio de Cristo, que fue el que estableció un puente entre Dios y el hombre. Y obviamente guiada por el Espíritu Santo, porque Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Número 2. Partes de la oración. Ahí en Lucas el capítulo 11, el versículo 2 al 4, el Señor nos manifiesta precisamente en el Padre Nuestro. Padre, les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Y bueno, ya conocemos todos esta expresión, esta oración. Adoración. Santificado sea tu nombre. Adoramos al Señor por lo que Él es. Su esencia es santidad, grandeza, plenitud. Mira lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 95, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y el Salmo 96, 9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Qué preciosa palabra que tenemos nosotros. Quiere decir que nuestra oración debe tener una partícula de adoración, de reconocer lo que Dios es. Esto es muy importante, reconocer lo que Dios es. Alabanza. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Le alabamos por lo que Él hace, pasado, presente y futuro, en el cielo y en la tierra. Note usted lo que dice el Salmo capítulo 150. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Qué bonita esa expresión del versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Qué significa entonces? Adorar a Dios es reconocer lo que Dios es. Alabar a Dios es reconocer lo que Dios hace. Y es muy importante que nuestra oración tenga una adoración, es decir, donde le podamos decir a Dios todo lo que Dios es, lo que significa para nosotros, pero también reconocer lo que Dios hace. Eso se llama alabanza. Petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor quiere que le pidamos por nuestras necesidades. Aquí podemos pedir por el área financiera, emocional, espiritual. Él nos escucha y nos provee. Nota lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí lo que Dios nos está diciendo es que le podemos pedir sin ningún problema. Él pide de nosotros que para proveernos el pan, que seamos buenos trabajadores. Esto es muy importante. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
A veces le pedimos a Dios que nos provea el alimento, pero no estamos trabajando. Y cuando digo que no estamos trabajando, no es porque, o mejor, no queremos trabajar. Hay personas que no pueden trabajar porque están enfermos, porque no consiguen, y ahí el Señor nos sustenta. Pero teniendo la oportunidad de hacerlo y nos quedamos en la casa comiendo, durmiendo y esperando que Dios nos provea, eso no va a suceder. Por eso la petición es importante y Dios quiere que tú le pidas, y no solamente el pan diario. Pide para todas tus necesidades. Ahora, eso no obliga a Dios a darme lo que yo le pido. No nos vamos a confundir con eso. El hecho de que yo le pida no significa que Dios esté obligado a darme todo lo que yo le pida. Dios me da todo lo que conforme a su voluntad Él me va a dar. Tenga en cuenta eso, somos hijos de Dios y no todo lo que pidamos lo vamos a dar. Los que somos padres de familia podemos ver que nuestro hijo de 12, 13 años nos dice que le regalemos una moto de 250 centímetros cúbicos de cilindraje y ¿se la vas a dar? No, ¿por qué? Porque no está en capacidad de administrarla. Tal vez cuando tenga más edad, posiblemente sí. Así es Dios con nosotros, somos sus hijos, Él es nuestro Padre y hay cosas que no nos convienen y por eso Dios no nos las va a dar. Y que recordemos que debemos devolver a Él lo que le pertenece, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Malaquías capítulo 3 versículo 10 al 11 dice: traed todos los diezmos al alfolí y alimenten mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es muy importante entender esta parte, aun cuando más adelante hay una guía donde se habla acerca de la mayordomía y hablamos sobre la parte económica para con Dios. Es importante entender que el diezmo y la ofrenda es una acción de agradecimiento a Dios. Los diezmos son obediencia, las ofrendas son gratitud. Entonces, cuando nosotros trabajamos y cuando Dios nos provee todas las cosas necesarias, debemos regresar a Dios lo que a Dios le corresponde. Ahora, eso se lo roban, eso no es problema tuyo. Si se lo roban o no se lo roban, no es problema tuyo. Tú debes cumplir con Dios. Punto. Ya ahí tienes tu bendición. Después más adelante estaremos hablando sobre esta parte. Otro componente de la oración es el arrepentimiento. Segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 14, capítulo 7 versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué importante es esto? La humillación, es decir, la humildad, también la oración, el clamor, el arrepentimiento y la conversión, que lo vimos en las clases anteriores, para que Dios escuche nuestra oración, perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Debemos revisar todos los días nuestra mente para no dejar que se anide en nuestro corazón pecado contra el Señor. Debemos perdonar a nuestro prójimo, así sea que Él nos haya ofendido. Mira lo que dice Lucas capítulo 6 versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y Mateo 5:23 y 24 dice: porque, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante de tu altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En este texto, estos tres textos que acabamos de leer y muchos más, el Señor recalca la importancia del perdón. Si yo le pido perdón a Dios es porque no tengo cuentas pendientes con los demás. Recuerda eso, que es bien importante. Primero, debo tener una buena relación con los demás. No debo tener resentimientos, rencores ni venganzas en mi corazón para poder que Dios perdone mis pecados y de esa manera estar con Él. Una ofrenda es la oración. Tenemos entonces la intercesión. Debemos estar atentos y clamar a Dios para que no caigamos en tentación, que viene para separar al hombre de Dios, de su Señor. En segunda a los Corintios, el capítulo 12, el versículo 11, la Biblia dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué dice esto? Que debemos interceder. Interceder es pedir por otros.
precisamente buscar la forma de que Dios bendiga también a otras personas. Eso es clave, eso es importante para cada uno de nosotros. Entonces, son los 5 componentes que debe tener la oración. Recuerda, la adoración, que es reconocer a Dios lo que Dios es. La alabanza, que es decirle a Dios lo que Dios hace, debe tener un tercer componente que es la petición. Pídele a Dios que Dios, conforme a su voluntad, te va a dar. Número 4, debe tener el arrepentimiento, pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras maldades, pero para eso debemos estar a cuentas con los demás, solucionar los problemas con el prójimo y ahí sí poder tener una buena relación con Dios. Y por último, la intercesión, pedir a Dios por otras personas para que Dios también nos guarde y nos proteja a nosotros para no caer en la tentación y en el pecado. Para esta semana vamos a orar 5 minutos. Los que ya lo hacen no tienen problema. Si nunca has orado, te invito a que lo hagas durante 5 minutos. Toma tu teléfono, coloca allí el cronómetro y vas a orar 5 minutos con esos 5 componentes: adoración, oración, arrepentimiento, petición y intercesión. Pídele al Señor allí que te guíe y que te ayude. Que Dios te dé entendimiento para seguir con este precioso discipulado. La próxima semana tendremos un tema maravilloso. Nuestra lección número 4, las Sagradas Escrituras. Vamos a estar hablando de dónde proviene la Biblia, si realmente es la palabra de Dios y qué tiene ella para cada uno de nosotros. Que la bendición, la paz, la bondad y el amor de nuestro Señor Jesucristo los bendiga poderosísimamente. Gracias y no olvide, sigue con nuestro discipulado, que ya pronto estaremos terminando con estas maravillosas enseñanzas de Jesús llevadas a la vida práctica. Que Dios te bendiga.